Hay muchos que niegan la deidad de Jesucristo, como por ejemplo es la secta de los Testigos de Jehová. Niegan la deidad de Jesucristo. Algunas ramas también del judaísmo. Hay una rama que se llama los ebionitas, que no solo negaban la deidad de Jesucristo, sino que también afirmaban que Jesucristo venía de José y de María. Bueno, de María sabemos que viene, pero fue un nacimiento milagroso, sobrenatural. Ellos afirmaban que venía de José, que está pasando ahora igual. Está pasando igual porque hay mucha gente, incluida gente que era de nuestro pueblo, que también están enseñando que Jesucristo no ha venido sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo a través de María, sino que viene de José y niegan el nacimiento virginal. O sea, ninguna herejía es nueva. Se le cambia la etiqueta, el nombre, pero todas las herejías. Salomón dijo algo hace muchísimos miles de años, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es verdad, sobre todo con las herejías. En eso sí se cumple. Sobre todo con las herejías no hay nada nuevo debajo del sol porque, por ejemplo, el reino aquí ahora, que tanto se ha predicado en contra de él, es lo mismo que el amilenialismo, pero cambiado el nombre y parece que ahora hace como más daño llamarlo el reino ahora, pero ha sido a lo largo de la historia una doctrina que, que la Iglesia, inclusive ha habido momentos en la historia de la Iglesia donde la mayoría de toda la Iglesia creían en el milenialismo. Como ahora la mayoría de la Iglesia cree en el pretribulacionismo, que no pasamos la gran tribulación. La mayoría de la Iglesia cree que no lo pasamos. Son poquitos. Eh, como por ejemplo la elección incondicional, la expiación limitada o la perseverancia de los santos, ciertamente es un grupo muy pequeño en el cristianismo que cree eso. Los hermanos calvinistas son minoría, minoría, minoría en comparación al mundo cristiano. Y eso lo puedes ver en los seguidores famosos de unos y de otros, ¿de acuerdo? Unos van a tener en YouTube 100.000 reproducciones y un cristiano que cree otra cosa y que es famoso va a tener 1.000.000 de reproducciones. ¿Por qué? Porque son minoría, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, tocante a la deidad de Jesucristo, ha sido atacado desde el principio. ¿Por qué? Ha sido atacado porque es una doctrina fundamental del cristianismo. Entonces, yo no pierdo tanto el tiempo quizá en si el hombre tiene libre albedrío o no, porque no veo que son cosas que traigan avance al reino de Dios. Por lo menos así lo veo yo. Otro puede tener otra visión diferente, ¿eh? Y yo lo respeto completamente. Pero no veo que traiga avance. Pero esto es algo muy importante. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? ¿Por qué es importante? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que los apóstoles daban la vida precisamente por esta doctrina. O sea, no solo la creían intelectualmente y espiritualmente, sino que además daron su vida por esta doctrina, porque cuando eran capturados por los romanos, la palabra era o niega a Cristo y confiesa que César es el Señor, curios, o, o te quedas diciendo que Cristo es curios y te matamos. Y ellos entregaban la vida por eso. O sea, entonces yo no puedo creer que el cristianismo en el que los apóstoles entregaban la vida, porque ellos no entregaban la vida por ninguna otra doctrina que no sea fidelidad al señorío de Jesucristo. Ellos no entregaban la vida porque uno decía, bueno, ¿tú crees que hay un grupo de salvos elegidos o es toda la humanidad? ¿O el hombre tiene libre albedrío o no? ¿Está depravado o no está depravado? Por eso no entregaban la vida a ellos. Ellos entregaban la vida por esta doctrina, por esta verdad. Jesucristo es curios, es Señor. No es César, es Cristo el Señor. Y entregaban su propia vida. Entonces, no puedo creer que una persona se pueda salvar negando la verdad por la que los apóstoles morían para no perderse. Porque ellos decían, si le negaras, él también te negará.
Y la negación, en el contexto en el que Pablo lo dice, era en la persecución contra el nombre Curios, Señor y Dios absoluto. Por lo tanto, era tocante esa doctrina, ese texto. Si le negáramos, él también nos negará. Así lo dijo. El Señor lo dijo de otra manera. Que me confiese delante de los ángeles, yo le confesaré. Delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. Y quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Pablo lo dice de otra manera y sobre todo en el contexto de la persecución. Jesucristo dijo quien me negare o quien me aceptare. Y Pablo dijo, si le negáramos, él también nos negará. Y está en el contexto de la persecución, porque cuando Jesucristo estaba, había persecución teológica y religiosa, pero no una persecución física. Que a la par, esa persecución física era en un trasfondo también teológico, porque era una creencia, o César es el Señor o Cristo es el Señor. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que las implicaciones de esa persecución eran peor porque tenían que dar la vida y derramar su sangre si se quedaban con la verdad de que Jesucristo es el Señor. Entonces, dicho esto, ahora vamos a ir un poquito rápido y deprisa porque no quiero cansarles, a mostrar bíblicamente que Jesucristo es Dios. Hace poquito vi a un hombre musulmán que se le ve que tiene un conocimiento impresionante decir, quien me muestre a mí que Jesucristo dijo que es Dios, yo me hago cristiano. Bueno, él lo dijo de otras maneras, pero la enseñanza el Señor se la dio a los discípulos para que ellos lo dijeran, y ellos lo dicen tajantemente en la Biblia. Y no creo que ellos vayan a estar equivocados cuando estuvieron 3 años con el Señor, luego 40 días con el Señor, y luego se les apareció el Señor de diferentes maneras a muchos y a otros. Entonces, si están equivocados ellos, pues todo el mundo estamos equivocados, porque ellos son de primera mano. Del estudio que yo voy a hablar, imagínate que un hombre después de 50 años quiere hablar de este estudio. Hombre, pues hablará mejor Javi Limón, que está aquí conmigo y escuchándome, que, que un hombre de 50 años después del estudio, ¿no? Eso solamente por lógica, no hace falta ser místico ni espiritual, por lógica. Pues es normal, ellos son de primera mano. ¿Qué es lo que ellos dijeron tocante a Jesucristo? Vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 1 y verso 1. Este verso lo pueden apuntar también en un cuaderno, si lo tienen. Juan capítulo 1 y verso 1, un texto muy conocido para todo esto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si analizas el texto, en el principio era el verbo era con, cara a cara, o iba hacia Dios, lo cual está hablando de dos personas, Dios y el verbo. Lo está diciendo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Si yo digo Javi está con Pedro o Enrique está con Pedro, estoy hablando de cuántas personas. Si yo digo Enrique está con Pedro, estoy hablando de dos, Enrique y Pedro. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es ese verbo? Uno puede decir, ¿quién es? El versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne? El verbo. ¿Y quién es el que se hizo carne? Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Y el verbo que se hizo carne en el versículo 14, en el versículo 1 dice que es Dios. Para eso vente conmigo 1 de Timoteo 3:16. Este versículo también muestra cómo Él se hizo carne y se manifestó en carne. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está el artículo Él.
en el griego, él fue manifestado en carne. Pero él, ¿a quién se refiere? Pues verbo. Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio el verbo estaba con Dios y él era Dios. Y el versículo 14 dice: se manifestó en carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién vieron los apóstoles? ¿En quién vieron los apóstoles la gloria de Dios? Solamente uno, Jesucristo, no hay más. De hecho, ellos escribieron la historia de Jesús. Entonces, si cogemos estos textos muestran claramente que Jesucristo es Dios. Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Timoteo 3.16. Además, os aconsejo que Primera de Timoteo 3.16 o lo que dice en la mente recordando Juan 3.16. Juan 3.16 habla del amor del Padre dando al Hijo al mundo. Primera de Timoteo 3.16 habla de la manifestación del Verbo hecho carne, que dice Juan 1.1 que era Dios. Si te vas al griego, nosotros no entendemos mucho de griego, bueno, no entendemos nada de griego, pero los hombres que entienden de griego dicen que en la interpretación de ese texto, lo cual la Biblia, la traducción, el Nuevo Mundo, ha hecho un estropicio con eso, y los griegos y las personas que saben de griego, que no son cristianas, atención, porque si yo soy cristiano ya tengo una idea preconcebida y yo veo algo ahí y no me lo saca de ahí nadie. Personas no cristianas comparan lo que hace un cristiano tradicional y ortodoxo, que se conoce griego, y un cristiano testigo de Jehová, y se ríen de él, porque no está como dicen ellos. Además, el texto es muchísimo en griego más claro que en nuestra propia Biblia. Dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Mucho más incluso con nuestra Biblia, aunque nuestra Biblia está bien claro: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el griego está: en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. O sea que es más claro aún el griego koiné tocante a ese verso. Y eso te lo puede decir un ateo que conozca bien el griego. Un ateo. Aunque él no crea nada de Dios, él te va a decir: el texto dice eso y se está refiriendo a la deidad, a Dios. No a un Dios menor, sino al mismo con el que lo está comparando, al que estaba al lado de él. Igual. Entonces ya solamente con eso creo que teníamos que cerrar la Biblia, postrarnos y adorar al Señor. ¿Por qué? Primero, lo dice Juan. ¿Juan quién era? De primera mano. Juan era apóstol del Señor. Era apóstol del Señor, era el más joven, vivió hasta los 90 y pico años, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis y San Juan. Era de primera mano. Y él en su mente, para él, Jesucristo, el que él anduvo, comió con él, durmió a su lado, se recostó en su pecho una vez, para él, Jesucristo, era Dios. Luego tenemos el testimonio del apóstol Pablo. Un hombre que no vio al Señor, pero que sigue siendo de primera mano porque es del primer siglo, ¿vale? Poquitos años después, pero que el propio Juan, dice la Biblia, en Gálatas, que le dio la mano en señal de compañerismo porque confirmó que lo que Pablo había recibido era de Dios. Tanto él como Santiago como Pedro le dieron la mano en señal de compañerismo. Y el propio Pedro, que es uno de los primeros discípulos del Señor, que le trajo a Andrés al Señor, dijo en su segunda epístola, hablando de Pablo: nuestro amado hermano Pablo, es que le tenía como hermano, nuestro amado hermano Pablo os ha escrito en todas sus epístolas, algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Estaba diciendo que lo que escribía Pablo era escrituras de Dios, tanto las del Antiguo Testamento como las que Pablo estaba escribiendo, y que eran de mucha sabiduría. Y para Pablo, Jesucristo es Dios. No solo lo vemos en Juan capítulo 1 y verso 1, en Juan capítulo 1 y verso 14 para identificar quién era el verbo, en 1 de Timoteo 3:16, sino que vamos a irnos a Romanos capítulo 9 y verso 5.
Romanos capítulo 9 y verso 5, es bueno que apuntéis estos textos para que entendáis que Jesucristo es Dios, y si alguien os quiere decir lo contrario, con estos textos es suficiente. Romanos 9, 5, el apóstol Pablo está hablando de Israel, y hablando de Israel dice que de ellos, en el versículo 4 dice, hablando de Israel, de ellos vienen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Este texto también te lo vas a ver en la iglesia, en la Biblia, la traducción Nuevo Mundo, también totalmente distorsionado. Pero puedes preguntar a cualquier ateo anticristo, pero que sea honesto, y te va a decir que ahí el griego koine no está en D minúscula el Dios, sino que está hablando de la deidad de Jesucristo. Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Bueno, ahí dicen él, que se está refiriendo a Dios Padre, ¿vale? Y luego el bendito por los siglos es Dios Padre, pero no, está hablando de Jesucristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Es que más claro no se puede decir, más claro no se puede decir. Vamos a ir a Tito 2:13. Dice el apóstol Pablo en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es que claro, se está refiriendo a la misma persona como Salvador, como Dios, como gran Dios y Salvador. Esto lo corrobora Juan capítulo 1, versículo 1, identificando al verbo en el versículo 14, conociendo lo que pasó en 1 Timoteo 3:16, afirmándolo en Romanos capítulo 9, versículo 5, y ahora reafirmándolo en Tito capítulo 2 y verso 13. Ellos en su mente, los primeros cristianos, tenían en su mente que Jesucristo, aparte de ser judío, aparte de ser profeta, y aparte de ser un hombre de Dios, era Dios hecho hombre. Primera de Juan 5:20. Lo leemos, primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién se ha manifestado en carne? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es que no sé cómo hacer más. Es que es... Pero bueno, vamos a ir a otro más. Juan 20:28. Vamos a leer desde el versículo 27. El Señor resucita y se aparece a los apóstoles en la segunda vez que se aparece a ellos. En la primera Tomás no está y en la segunda sí está. Entonces dice la Biblia, luego le dijo a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le llamó Tomás a Jesús? Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque has visto, has creído, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Estaba confesando en la deidad de Jesucristo. Además, si nos vamos a Juan, capítulo 1, otra vez, en el versículo 2, mira qué interesante lo que dice.
Juan 1, 2. Hemos dicho en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahora el versículo 2 dice, en un principio este estaba con Dios. Está hablando de otra persona. Este estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, el verbo estaba con Dios y era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:2 dice que este verbo que es Dios hizo todas las cosas. ¿Quién es el que hizo la creación entonces? El verbo, porque el verbo es Dios. Dios solamente es creador, nadie más. ¿Os acordáis con las plagas de Moisés? Vinieron las ranas y Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo, ¿sí o no? Sí. ¿Convirtieron el agua en sangre? ¿Lo pudieron hacer? Sí. Las ranas era llamarlas, o los espíritus inmundos se meten dentro de ella, y fácilmente, como se metieron en los cerdos y traen ranas. El agua era transformarla. Ellos son muy sabios, muy inteligentes, muy astutos, pueden hacerlo con algunas especies porque conocen la naturaleza a la perfección. ¿Pudieron hacer los milagros que hacía Moisés? Sí. Inclusive convirtieron el palo en culebra. Pero ¿qué dice la Biblia cuando Dios le dijo a Moisés, golpea la tierra? Y dice la Biblia que salieron piojos, es decir, creó piojos el Señor. Y dice, y los magos intentando hacer lo mismo, no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos podían meterse en una vara, en una rana, transformar el agua en vino, en sangre, perdón, pero no podían crear nada. Y dice la Biblia que eso no pudieron hacer. Entonces ellos dijeron, dedo de Dios es este. Y se asustaron. Claro, porque solamente Dios puede crear. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nadie puede crear ni una mota de polvo. Solamente el Señor es el creador de la vida, de la muerte. Ahora, después de ver todos estos textos, vamos a hacer algunas comparaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo, para ver en el Antiguo Testamento cómo se refiere a Jehová y los apóstoles del Nuevo Testamento, sabiendo que Jesucristo es Dios, se lo aplican a él, lo cual sería una blasfemia para un judío hacer eso. Es que mirad hermanos, si nosotros no podríamos hacerlo, un judío, si no cree en eso, sería algo imposible, y menos en aquel tiempo, porque desde que los judíos entraron en Babilonia y el Señor les golpeó fuerte esa vez, ese cautiverio, 70 años después volvieron, los judíos ya no han vuelto a adorar a otro Dios que no sea Yahvé. Ya no ha habido más idolatría. No se dieron cuenta que el Mesías vino por un mensaje que hace poco prediqué porque malinterpretaron unas profecías, pero no han vuelto a adorar a otro que no sea Dios. Para ellos es inconcebible, y menos adorar a un hombre. Pero ellos aplicaban la palabra, lo que el Señor decía en el Antiguo Testamento, se lo aplicaban a Jesús. Vamos a Salmo, capítulo 45, versos 6 y 7. Enrique, busca Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Yo leo el Salmo y tú lees el de Hebreos, ¿vale? Y yo le voy a decir a Lolo que esté muy atento. Y te voy a preguntar, Lolo, ¿a quién se refiere en el Salmo? Lo que yo lea es lo que tienes que decir, ¿vale? Salmo, capítulo 45, 6 y 7. ¿Y me has dicho a mí Hebreos qué? Capítulo 1, verso 8 y 9. Vale. Mira lo que dice el Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno.
y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El verso 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad. ¿A quién se está refiriendo aquí el salmista? ¿Qué dice? Tu trono, quita el micro, Lolo. Adiós, ¿no? Dios, lo has leído, ¿no? Tu trono, oh Dios. Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Se está refiriendo a Dios, el salmista, ¿verdad? No se está refiriendo a dioses falsos o a dioses menores. Se está refiriendo a su Dios. Bueno, pues ahora Enrique lee Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. A ver a quién se lo aplica el autor de Hebreos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Date cuenta, en el Salmo se refiere a Dios, al Dios de David, ¿vale? O al coro, o al coro de los hijos de Coré, que escribió el Salmo 45, ¿vale? Se refieren a Dios. Pero cuando el autor de Hebreos hace una comparación entre los ángeles y el Hijo, dice que a los ángeles los llama Dios, les llama llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, y le aplica al autor de Hebreos el Salmo 45, versículos 6 y 7, al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos. Por eso el texto dice, y habla de la encarnación también y de la fidelidad del verbo. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te das cuenta, el autor de Hebreos está aplicando lo que los salmistas le cantaban a Dios al Hijo, hablando de Jesús, porque el Hijo ahí no es el Padre, es Jesús, es el Verbo, el que estaba al lado de Dios, Juan 1:1. Vamos a ir también coge Mateo 3:3, Enrique. Mateo, capítulo 3, versículo 3, y yo voy a ir a Isaías 43. Leo, una voz clama, preparad en el desierto el camino a Jehová. ¿A quién se le prepara el camino? A Jehová. Allanad sus sendas y haced una calzada a nuestro Dios. ¿A quién? Al Dios de Isaías, a nuestro Dios. Lee Mateo 3:3, a ver a quién se refiere y a quién le estaban preparando ese camino. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está hablando de Juan, pero ¿a quién preparó Juan el Bautista el camino? A Jesús. Isaías dice que ese camino era preparado ¿para quién? Para su Dios. ¿Quién es Jesús? El Dios del profeta Isaías. Lee Juan 1:23.
y dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Inclusive eso lo hacen los 4 evangelios, tanto como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, atribuyen Isaías 40 a la preparación de Juan el Bautista para el Señor Jesús. Entonces vemos cómo aplican los autores del Nuevo Testamento las escrituras del Antiguo en las que habla Jehová, se le aplican al mismo Jesús. Porque para ellos, Juan 1.1, Juan 1.14, Romanos 9.5, Primera de Timoteo 3.16, Tito 2.13, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, que creo que es, para ellos Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahora vamos a ver algunos atributos de Jesucristo. Atributos que son únicamente exclusivos de Dios. Nadie puede tener esos atributos. Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables es que nosotros participamos de ellos. Por ejemplo, la santidad, la justicia, la verdad, el amor, la misericordia. Pero luego Dios tiene otros atributos que nosotros no podemos participar porque nuestra propia creación nos lo impide. Somos seres finitos, creados, y no podemos ser lo que Dios es. Por ejemplo, todopoderoso, solamente es Dios. Omnisciente, solamente Dios. Omnipotente, solamente Dios. Omnipresente, solamente Dios. Eterno, solamente Dios. Pero vamos a ver la palabra omnipotente. Omnipotente en griego es opantocrator. Opantocrator. No sé si lo digo bien. Opantocrator en griego, que es Dios omnipotente. Todo lo puede el Señor. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y verso 8. Dice desde el versículo 7, he aquí viene con las nubes. ¿Quién es el que viene con las nubes? ¿Dios Padre va a venir? No, ¿verdad? Dios Padre no viene. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios Padre viene. ¿Qué le dijeron los ángeles a los discípulos cuando el Señor ascendió? El mismo que le habéis visto ir en las nubes es el mismo que volverá en las nubes. El Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo que volverá por segunda vez sin relación con el pecado, porque el primero vino a morir y el segundo viene a reinar. Y dice el verso 7, Apocalipsis 1, 7, 8, he aquí, viene con las nubes, todo ojo lo verá y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. Tú puedes decir, no, ahí está hablando Dios Padre. Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. Tú dices, no, es el Padre. No, no, no. Ahora mira lo que dice. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. El Dios Padre no viene. El que ha de venir termina diciendo el Todopoderoso. Y ahí la palabra es opantocrator, el Todopoderoso. ¿Y a quién se le atribuye? Jesucristo se le atribuye a sí mismo, que es el Todopoderoso. El que ha de venir es el Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Quién espera el mundo? Cuando se predica de la segunda venida, ¿de quién se dice que viene? Tanto si crees que viene después de la gran tribulación, como si viene antes. ¿Quién se dice que viene? Jesucristo, nadie más. Él dice el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Porque claro, Él es el que era desde siempre, el que es, el que ha de venir. Como Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y esto, el Todopoderoso, se lo aplica a Dios Padre también. El Hijo se lo aplica en el capítulo 1, verso 8. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, los ángeles le llaman a Dios Santo, 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 Dios Todopoderoso.
que se lo aplican al Señor Jesús. Es decir, perdón, en el capítulo 4 se lo aplican al Señor Jesús porque dicen el que era, el que es, el que ha de venir. Dios Todopoderoso. Le están llamando a Jesús Dios Todopoderoso, los ángeles. ¿Saben lo que hizo Juan? Cuando iba a terminar el Apocalipsis, el ángel que le enseñó las visiones, que se postró para adorarle, ¿y qué le dijo el ángel? No, no me adores a mí, porque yo soy consiervo vuestro de los que guardan las palabras del Señor. Se apartó, muerto de miedo, y apuntando al trono, dijo, adora a Dios. Porque el ángel sabía que si hubiera tenido una pequeña inclinación a que aquel hombre, Juan, le adorara y él se dejara, cobrarían los dos. El ángel se asustó, se apartó, dijo, no, no, Juan, no te equivoques. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, le atribuyen los ángeles, santo, 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 Dios todopoderoso, al que es, al que era, el que ha de venir. El todopoderoso. Ahí le adoran. Y Dios Padre no dice nada, porque es de la misma esencia, coigual a Dios. Jesucristo es Dios. Tocante a la omnisciencia, Juan capítulo 2 y verso 25 dice acerca de Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Porque mirad, hay algunos versos que mencionan a Jesucristo, pero yo tengo que ser honesto con la Biblia, ¿vale? Por ejemplo, cuando le dice a la samaritana, 5 maridos has tenido, dice, ¿lo ves? Él lo sabía. Bueno, Eliseo también hacía esas cosas, que el don de ciencia existe, Dios revela. Jesús operaba los dones del Espíritu Santo en él. Pero este verso dice, y no tenía necesidad de que nadie es un negativo universal, nadie implica incluso a Dios. En este caso a Dios Padre. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él, de él mismo, no porque otro se lo revelara. En este caso Dios, como por ejemplo en Juan 4, cuando actuó el don de profeta que él tenía, que Dios le revelaba cosas a la parte humana de Jesús. Pero aquí hay un negativo universal y hay una apropiación del yo. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él, de él mismo, sabía lo que había en el hombre. Eso es omnisciencia. Como el Salmo 139 dice, no está la palabra en la boca, oh Jehová, tú la sabes toda. Y él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pregunto, ¿qué es lo que hay en el hombre? Lo que sale por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había dentro. Y el salmista dice que Jehová sabe lo que hay en la lengua, antes de que salga. Es decir, cuando está en el interior. Lo que sabe Jehová, lo sabe Jesús. Ese verso para mí es clave, porque luego es verdad que en Cristología te ponen otros versos que, bueno, dice, sabía que Lázaro había muerto. Bueno, pero no tenía una estrecha relación con él, no hablaba Dios a los profetas de 5.000 años después o más años. Pues claro, es que Dios revela. Yo esos textos no los veo para aclarar la omnisciencia de Jesús y hay que ser sinceros, ¿de acuerdo? Porque de hecho la Biblia dice que Eliseo se muere el hijo de la sunamita y cuando viene la sunamita y se doblega ante Eliseo pidiéndole ayuda, Eliseo dice al criado que la coge para quitarla, dice déjala porque ha pasado algo y el Señor a mí no me ha dicho nada. Es decir, para él era algo anormal que Dios no le hubiera dicho nada. Para nosotros sería anormal que nos dijera algo. Ah, no, es que Dios me lo ha revelado, saltaríamos como becerros. Pues el profeta estaba confuso. ¿Cómo es posible que ha pasado algo y Dios no me lo ha dicho? Porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin revelar a sus siervos los profetas. ¿Te das cuenta? Entonces, para él era algo anormal y eso lo pudo hacer con Jesús. Pero el verso, nadie
no tenía necesidad de que nadie es nadie, incluido el Señor, Dios Padre. Es un negativo universal. Él mismo sabía lo que había en el hombre. Lo sabía perfectamente. Pero no solo Él es omnipotente, como hemos enseñado, y omnisciente, como acabamos de ver, sino que también es omnipresente. Juan capítulo 3 y verso 13, la Biblia dice, Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está presente en el cielo. ¿Y cómo va a estar presente si estaba allí? Claro, físicamente estaba allí, pero su omnipresencia llena toda la tierra. No solo por inmensidad, sino por omnipresencia. ¿Por qué? La inmensidad es que Dios es tan grande que con su ser Él llena todo el universo y lo sobrepasa. Pero la omnipresencia es que Él está en todos los sitios con toda su esencia, con todo lo que Él es. Esto en la mente, pues no, porque Dios es un misterio que a poquito el Señor nos ha dado rasgos de Él y es lo único que podemos entender. Pero lo que quiere decir es que Él está allí, como dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Una parte de ti o tú entero, allí estás tú. Si el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guía tu mano. ¿Has visto? Habla de omnipresencia e inmensidad. Aún allí me guía tu mano y me coge tu diestra. ¿Te das cuenta? Por omnipresencia y por inmensidad no podemos huir de Dios. Por eso Jonás me revela que no conocía a Dios mucho, porque la Biblia dice que intentó huir de la presencia del Señor. Y el que conoce realmente a Dios sabe que ni por omnipresencia ni por inmensidad se puede huir de Dios. Es imposible huir de Él. A donde vayas, Él está. Y también su mano, su ojo y su mente está allí, viéndote, observándote. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estaré en el medio. Bueno, uno puede decir, bueno, no se refiere a un culto, se refiere a la disciplina. Vale, pues imagínate en la Iglesia Universal que están disciplinando uno en China y otro en Nueva York al mismo tiempo. ¿Cómo va a hacer el Señor? Si no es omnipresente. ¿Por qué lo es? Porque Él es omnipresente para estar en ese juicio a la misma vez, en 2 sitios diferentes, en 3, en 4, en lo que quieras. Él es omnipresente. Amén. También Él dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estaré con vosotros, no dice yo estaré contigo, pues sería singular. ¿A quién se refiere? Bueno, a Pedro, pero no, o a Mateo, dice yo estaré con vosotros. Y hay un verso que dice que Jesús dijo, y a lo que ellos digo, a todos digo. Hay otro versículo cuando habla de las parábolas de la venida del Señor, de que estemos velando. Lo que lo decían a ellos era a todos sus discípulos. Y ahora dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar con todos a la vez? Hasta el fin del mundo. A no ser que sea omnipresente. Jesús es omnipresente no solo en su ministerio terrenal, sino ahora también en su ministerio glorificado. Él es omnipresente porque Él es Dios. Ahora bien, también Él es eterno. Ya hemos visto que es todopoderoso, Pantocrator. Él es omnisciente, omnipotente, que es todopoderoso, omnipresente y eterno. Si nos vamos a Apocalipsis 1:8, Cristo allí dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin. En el verso 11 nos dice el Señor que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. En el verso 17 nos vuelve a decir que Él es el primero y el último. Apocalipsis capítulo 2 y verso 8 nos dice que Él es el primero y el postrero. Y Apocalipsis 22:13, al terminar el libro, Cristo nos dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tales cosas
son dichas por Jehová acerca de sí mismo en Isaías 41, versículo 4. Enrique, coge Isaías 41, versículo 4. Cuando lo tengas, léelo. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Qué bien. Jesucristo dice, yo soy el primero y el postrero. ¿Y qué dice Jehová de sí mismo? Yo Jehová, El primero. que soy el primero, también soy con los postreros. Lo que se aplica a Jehová, ahora no solo se lo aplica a los apóstoles a Jesús, es que Jesús se lo aplica a sí mismo. Entonces, ¿por qué los apóstoles aplican las palabras de Jehová a Jesucristo? Porque Jesucristo mismo lo hacía. ¿Y por qué ellos lo hacían? Porque Jesucristo se lo enseñó. Sobre todo los 40 días de resurrección que ahí les habló a cara descubierta del reino de Dios. Isaías 44, 6. Dice la Biblia, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová el Señor. Yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no existe Dios. O sea, el que se aplica las palabras, yo soy el primero y el último, lo dice porque fuera de él no hay Dios. Y ahora Jesús, tanto en el capítulo 1, en el versículo 11, en el capítulo 2, en el capítulo 22, él dice de sí mismo, yo soy el primero y yo soy el último. Isaías 48, 12. Dice, escuchadme, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé. Yo soy el primero, también soy el último. 3 veces el Señor en Isaías se aplica yo soy el primero y el último. Jesús 4. Vamos a ir a Isaías 9:6. A ver qué dice del Hijo. Hemos visto que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, el primero y el último. Isaías 9:6, perdón. Hablando de Jesús dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es eterno. No es ni siquiera inmortal. Es eterno. Ahora bien, los discípulos tocante a él, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué le dijo Jesús a Satanás? Tocante a Deuteronomio 8. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿A quién se debe de adorar solo? Eso es un mandamiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás porque es fuerte y celoso. Solamente a él. Adoración. Vamos a Mateo 4:10, Enrique. Perdón.
Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás. ¿Ves? A Mateo 2:11. Y Javi, puedes ir a Mateo 14:33. Mateo 2:11 dice así: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, pero ahí tú puedes decir, bueno, pero él era un niño, le adoraron, pero bueno, ¿cómo va a pararlo si era un niño? No podía hacer eso. Mateo 14:33, Javi. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí ya tenía él 32 años. Le adoraron conscientemente. ¿Paró en la adoración como el ángel en Apocalipsis a Juan? Se dejó adorar. Sería una blasfemia e idolatría si él no fuera Dios y permitiera que le adoraran. De hecho, hubiera muerto y Dios no lo hubiera resucitado, porque a un falso Mesías Dios no va a resucitar. Pero la Biblia dice, Romanos capítulo 1 dice, Jesucristo del linaje de David según la carne, declarado hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. No dice hecho hijo de Dios por la resurrección, él es hijo de Dios desde siempre, sino que la resurrección fue la declaración pública de Dios de que el que murió es mi hijo. Y como es mío, lo resucito. Si permitiera que adoraran su persona sin ser Dios, Dios lo hubiera no solo dejado ahí, lo hubiera mandado al infierno, porque sería un falso Mesías. Pero él es Dios hecho hombre, Mesías verdadero y única puerta al cielo. Dios Padre lo levantó. Es más, ¿sabes lo que dice el Padre? El Padre no solo dice en Hebreos 1, 7 y 8, más del Hijo dice tu trono, oh Dios, sino que ves a Hebreos 1, 6, Enrique. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre manda a los ángeles que le adoren. Si el Padre ha dicho que solamente se puede adorar a él, ¿cómo dice que adoren al Hijo? A no ser que el Hijo sea de su sustancia y sea Dios. ¿Está cometiendo Dios Padre idolatría también? Pero mira cómo comparten la misma adoración. Apocalipsis capítulo 5. Dice Apocalipsis capítulo 5 y verso 13. Mira cómo comparten la misma adoración. Dice: y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Cómo van a dar la misma adoración al que está en el trono y al Cordero si el Cordero no es Dios? La misma adoración, es que no dicen, y al que está en el trono sea la adoración, la alabanza, la gloria, y al que está en el trono, aplausos y... No. Y al que está en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y dice la Biblia, y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién? Pues a los que estaban alabando, al que está en el trono y al Cordero. Entonces hemos visto en el testimonio de los apóstoles que Jesucristo es Dios.
Luego hemos visto que es creador. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 3 y Génesis 1:1. Luego, primero todos los versos que hemos visto de los apóstoles. En el pensamiento de ellos, Jesucristo es Dios. Luego es creador. Luego hemos comparado cómo los autores del Nuevo Testamento aplicaban las palabras de Jehová a Jesucristo. Y el mismo Dios le llama Dios en hebreo. Porque para ellos, Jesucristo era Dios. Luego hemos visto que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Se aplica las mismas palabras de Dios que se aplica 3 veces para él. Yo soy el primero y el último. Jesús 4 veces en Apocalipsis. Jehová hacia él 3 veces en Isaías. Luego recibe adoración de los hombres, de los ángeles, de los 4 seres vivientes, de los discípulos, de los apóstoles, de Tomás. Y no para como al ángel, porque él es Dios. Y por todo el testimonio que hemos visto y por la entrega de los apóstoles a la muerte por esa doctrina, porque es pilar y fundamento del cristianismo, y fuera de ella no hay cristianismo. Y personalmente a mí, una persona que no cree que Jesucristo es Dios, no es mi hermano en la fe. Desgraciadamente, ojalá creyera en eso. Y no por creerlo intelectualmente, porque uno puede creer intelectualmente que Jesucristo es Dios y no son salvos, porque lo han creído de una manera intelectual, no han nacido de nuevo. No me refiero a la doctrina, sino a la verdad de esta doctrina. Que no tuerza esta doctrina porque es la verdad. Y aquel que tiene el Espíritu de Dios debe de creer esta doctrina porque está en las Sagradas Escrituras y porque creo que el Espíritu Santo le va a llevar a eso. No creo que haya un cristiano nacido de nuevo, de verdad, que el Espíritu Santo no le diga por dentro, si él no cree en esta doctrina, estás equivocado. No creo que haya un cristiano nacido de nuevo que anule la adoración al Hijo. No lo podrá hacer. Porque la Biblia dice que nadie puede confesar que Jesucristo es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. Y si alguien lo tiene dentro, le va a surgir solo al decir Jesús es el Señor. Y Dios le va a encaminar a eso, porque Él es el Señor, Dios nuestro, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, con todas estas implicaciones, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, creador, le adoraban los ángeles, le adoraban los apóstoles decían que era Dios, los textos del Antiguo Testamento se lo aplicaban a él como Dios, él mismo se decía que era Dios y aplicaba los textos de Jehová a él mismo como primero y último, o todopoderoso, o santo, 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 y el que ha de venir. Entonces, terminamos y cerramos diciendo que la Sagrada Escritura, el gran yo soy de Éxodo 13, es el mismo que Juan capítulo 10, cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos.